imaginarías que en uno de los más viejos y peligrosos barrios limeños está enclavado un gigantesco monumento neoclásico, de estilo italiano y francés, tal y como lo escuchas. Y es que la ciudad de los Reyes, como fue fundada en 1535, tenía una enorme influencia europea conectada a los orígenes de la conquista. Lo que alguna vez fue una elitizada sociedad, ahora descansa entre las áridas montañas costeñas y casas coloniales a medio derrumbarse. Poderosos e influyentes varones, millonarios, políticos, poetas, literatos y mártires de guerra descansan actualmente sus cuerpos en este lugar. Junto con ellos, una gran población de Lima que se fue, y entre ellos, personajes que han dejado historias oscuras, de suicidios, venganzas, asesinatos y varias supersticiones. Bienvenido al Cementerio Presbítero Matías Maestro. Antiguamente, la que fuera la ciudad más grande e importante de América del Sur, colmó de cadáveres las catacumbas de las iglesias y dio paso al nacimiento del cementerio más grande y majestuoso, el Presbítero Matías Maestro. Inaugurado en 1808, fue el primer cementerio de Lima. Antes de él, los cadáveres solían ser depositados debajo de las iglesias, como todavía puede verse en la actualidad. Algunos de mis familiares y antepasados están enterrados en este cementerio, y todavía recuerdo una que otra visita hecha de muy niño con mi abuela. Ya en esas épocas, era considerado un lugar peligroso. Este no es el lugar al que vienes solo de turista o con una cámara colgando al cuello, mucho menos de noche. En sus peores momentos, los recovecos de este cementerio eran cubierta perfecta para asaltantes que sorprendían a inocentes familiares de los fallecidos. Por si fuera poco, en una época había un mercado negro que traficaba con los huesos del cementerio para venderlos a estudiantes de medicina. Actualmente se puede apreciar la vandalización de muchas de sus criptas, bellas piezas de cerrajería, tapas de mármol y metal ultrajadas para la reventa. Un brote de dengue llevó a clausurar temporalmente el cementerio y luego de ser controlado a reabrir sus puertas. Ahora la ausencia de flores y la presencia de jarrones sin agua debido a la prohibición le da un aspecto mucho más dramático al lugar. Pero ninguna de las historias antes contadas es ni de lejos una razón para opacar la increíble majestuosidad de este lugar. Toda su historia, sus desventuras y cicatrices no son sino las fortalezas que lo convierten en un lugar oscuramente magnético. No es un parque ni está rodeado de verdes jardines. Este cementerio es una ciudadela de los muertos, cuyos gigantescos mausoleos y grandes monumentos de mármol pueden dejarte con la boca abierta. En una de las salas se expone cómo los niños eran fotografiados después de muertos, con los ojos abiertos, como si miraran al cielo. Este hecho, que ahora podría sonar macabro, era una costumbre de la época. Muchos mausoleos tienen escalones que llevan a puertas subterráneas. En la mayoría se ven las marcas de haber sido violentados. Las curiosas lápidas abandonan los estándares para mostrar algunos escritos en chino, en hebreo o exponer extraños símbolos, como por ejemplo calaveras. Las estatuas en la noche se transforman en un ejército de ángeles y siluetas que transmiten compasión y recogimiento, o bien sufrimiento. Esta es una de las zonas más impresionantes de este cementerio. Pueden verse estatuas muy antiguas. A pesar de ser bastante de noche y no estar iluminado por dentro, está todo bastante claro. En todo este lugar se pueden ver asombrosas estatuas de mármol y imitaciones del pequeño Partenón, como esta que perteneció a una familia griega. La recuperación del cementerio ha habilitado un museo y permite ahora visitas guiadas. Lo que antes era poco accesible, ahora vuelve a cobrar vida e interés. En mi experiencia, puedo dar fe de que este lugar es increíblemente asombroso. Mi recomendación es que de preferencia lo hagas con algún local o con alguna visita guiada. Gracias por ver este video, yo soy Nelson Mochilero y te invito a suscribirte al canal para llevarte conmigo por el mundo. Nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao!